Bien, retornamos con Libertad Bajo Palabra. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Manuel Escorza Join, abogado, psicoterapeuta, por todo el mundo conocido. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido. Muy buenas noches, Percy. Gracias por tomar la invitación a este programa. Desde aquí, un saludo a toda la teleaudiencia. Aprovechando tu experiencia como analista, como psicoterapeuta, la diversidad de condiciones que tienes, a mí me asombra, me preocupa, me intriga, y no le hay una solución a la convulsión que se da en nuestras sociedades respecto de prácticamente cada tema que tiene alguna relevancia. Arranqué hablando, por ejemplo, lo de Maradona, odio y amor. Luego el tema nuestro, la convulsión social de los últimos días, las marchantes, la generación del bicentenario. Ahora mismo, lo de la policía, verdugos o defensores de la gente, ¿no? ¿Qué interpretas? ¿Cómo ves toda esta circunstancia media caótica, Manuel? Bueno, yo creo que aquí, Percy, hay varias lecturas. Empiezo por la primera. Constituye una incompletud ver lo que estamos viendo simplemente desde la calle. El Perú hace ya varios años que vive violencia institucional y muy severa. Lo hemos visto en el anterior Congreso de la República. Hemos visto cómo se trataba a los ministros. Hemos visto cómo se desoía a la población. Hemos visto cómo conciliaban y conjugaban un flujo de intereses ajenos a la voluntad popular. Te voy a dar un único ejemplo. El Perú se pasó meses de ida y vuelta jugando ping-pong desde el Congreso para ver si las cajetas de cartón que traen alimentos decían o no decían algo tan elemental como es información sobre si tenían grasas saturadas o si tenían azúcar o no tenían azúcar. ¿Por qué? Porque habían intereses lesivos para la sociedad, pero importantes para ellos desde un punto de vista económico, que generaban lobby, y veíamos cómo habían congresistas que servían a esos intereses y trataban casi desesperadamente de tumbarse la ley. Te doy otro ejemplo, la violencia que vive la sociedad al ver el lobby institucional para que la reforma universitaria no prospere. ¿Qué cosa pide la reforma universitaria? La reforma universitaria pide, primero, que haya una educación de calidad, pero segundo, una cosa elemental, que haya papel higiénico en los baños, que haya agua, que no hayan segundos pisos de mentira, que haya una cafetería, que haya un pequeño campus para que los estudiantes se puedan recrear. O sea, es una reforma universitaria que en realidad no debería llamarse reforma universitaria, sino proceso de nivelación a estándares nacionales e internacionales de centros de docencia como las universidades. Entonces yo pregunto, si eso no es violencia, entonces ¿qué es? Ese es punto uno. Punto dos, el país está al borde del desborde, valga la redundancia. Está muy cerca al desborde, pero es un desborde que es una mezcla de impotencia, pasividad e indignación. Hace 20 años o más, la gente hubiese salido a la calle de otra manera. Y hace 30 años, bueno, no quiero ni rememorar lo que hubiese pasado. De manera que yo creo más bien que el pueblo peruano está bastante tranquilo. No está tan movido como se dice. Los chicos jóvenes, nuestros hijos, nuestros sobrinos, han salido a la calle como nosotros hubiésemos salido a su edad ante los acontecimientos que ocurrían en el Perú. Movilización social hubo en el Perú por la paz cuando vino el Papa. Y yo estuve allí. 1 millón de personas orando por la paz, movilizadas socialmente. Entonces, no hay que tenerle miedo a la calle. Cuando la calle, en realidad, por un lado, expresa un derecho constitucional y segundo, una protesta que en el caso último era legítimo. Obviamente en todos lados, en un microbús, en una empresa, seguramente también en una iglesia, en un partido político, hasta en un canal de televisión, hay gente que puede generar perturbación a través de conductas puntuales y personales.
¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo 3 sobrinas muy lindas, han ido a la calle, han protestado, y no es verdad que las ha digitado el gobierno, y no es verdad que les han pagado. Todo lo contrario, se comunicaron conmigo para decirme, tío, ¿de qué manera podemos estar protegidas? Entonces yo le dije, activa tu GPS, pon este programa, pam, pam, pam. Gente que fue con cautela, con indignación, con inteligencia, con ganas de tener un país mejor. Lo que pasa, y este es el tercer punto de análisis, es que cuando la masa se agrupa, y esto ya es psicoanalítico, el yo individual y personal, que en tu caso eres tú, Percy, con tu cultura, tu lenguaje, tus lecturas, tu capacidad de razonar, de razonar, y tu raciocinio, y tu mente, y tu inteligencia, y tu adaptación, se diluye y pasa a manos del colectivo. Te voy a dar un ejemplo concreto. Tú puedes tener un perro, dicen, no me consta, que es el perro más fiel del mundo. Pero si al perro lo colocas con una jauría de otros perros, el perro te va a dejar y se va con la masa. Lo mismo pasa con los seres humanos, ¿no? Entonces, se pueden generar episodios violentos, pero en líneas generales, yo creo que más bien, paradójicamente lo que se está diciendo, el Perú está tranquilo. Tan tranquilo que cuando tuvimos personajes como Burga, nadie salió a la calle. Te escucho, Percy. ¿Te parece que cuando estuvo Burga aquí, Marvin? Nadie salió No a te la escuché calle. la última parte de Burga, por favor. No, tan tranquilo que cuando el país estaba indignado Claro, pero por la comportamientos gente como los de estuvo, ¿no? Burga, ¿sí? Mucha gente estuvo ahí. Democráticamente el país estaba impotente, no se podía hacer nada, ¿no? En otro país no ocurre esto. En Estados Unidos matan a una persona de color y las manifestaciones son en todo el país, ¿no? En Francia también Tiene una continuidad con ese movimiento de defensa, ¿no? Desde los años 60 a la fecha se ha robustecido ese movimiento en los Estados Unidos. Acá nosotros no tenemos continuidad ni a nivel dirigencial político, ni a nivel también de los movimientos mismos sociales, ¿no? Nunca se llegan a cohesionar. Pero Me da además, que pensar lo que tú dices, porque hay varios motivos, ¿no? Sí, Manuel, sigue. ¿qué se esperaba, Percy? O sea, el señor Merino se presenta en la televisión en su primera entrevista, yo la escuché, RPP Noticias, y la primera o segunda pregunta que le hacen, o la tercera creo, es ¿qué va a pasar si durante este proceso que se viene se vaca el señor Vizcarra? Y él contestó, yo voy a ser el presidente del Congreso, pero en caso que haya que elegir un presidente de la República, yo doy un paso al costado porque el Congreso tiene que decidir, porque se trata de una decisión de otra dimensión. ¿Y qué pasó? Que fue oportunista, que fue arribista, ¿no? Que fue ambicioso y por angurria hizo lo que hizo. ¿Y qué cosa quieren? ¿Que nosotros estemos callados, mudos, sonriendo, simplemente diciendo, ay, qué bonito, las cosas son como son? No, pues, la gente tiene Está que muy bien protestar. que se haya dado, digamos, remostró su ineptitud, indudablemente que sí, era un inepto. Y claro que hubiera sido lo ideal que se hubiese dispuesto de una elección por cuenta del Congreso. Y de repente salía Pero él, el pero tema de fondo está, políticamente. no, difícilmente, ¿no? Porque es un personaje muy limitado, pero a veces los intereses también pueden provocar cualquier cosa aquí. Por eso vemos la clase de candidatos que tenemos también. Pero el asunto, mira, viene inclusive de más atrás, porque creo que hay una pulsión de violencia contenida desde el 2016. Porque ya, mire, ahorita ya es imposible ahondar porque veo que las posibilidades de una conciliación entre quienes están estudiando el tema de los gobiernos últimos, de las últimas semanas, siempre va a haber discrepancia. Porque, por ejemplo, yo soy de la idea que la vacancia ha sido un acto constitucional, que fue perfectamente vacado Vizcarra, y me he puesto en mis artículos, acá en el programa. Merino era un inepto, pero el periodo de Merino, digamos, era legítimo. Estaba viciado, son los intereses que tienen prácticamente todos los políticos en el curso de los últimos años, porque PPK, como lo he dicho reiteradas ocasiones, 50 años prácticamente jugando en contra del país, que fue elegido para tumbarse una candidatura de otro personaje
que tampoco es benéfico para nosotros, ¿no es cierto? Keiko Fujimori, que ahora último domingo está reunida con Sagasti, etc. A lo que mira esto, mira, querido Manuel, ¿qué pasaba si Keiko ganaba la presidencia? Estaba con esos 73, 70 y tantos de congresistas que tenía la mayoría, y empezaba el acabose con la institucionalidad, se empezaba a realizar las peores políticas, las peores gestiones, y todo lo aprobaba, porque tenía la mayoría. Francamente, también era una situación infernal. Probablemente hubiese estallado la calle y todos, digamos, los que tratamos de ser republicanos y que nos preocupamos por el país, y la idea es salir a derrocarlo. Yo dije, si Merino se queda un día más del que le corresponde, hay que salir a marchar para derrocarlo, porque no podemos aceptar tiranos. Del mismo modo, no debemos aceptar personajes corruptos, controvertidos, pero es otro tema. Yo digo, la violencia sigue estando latente ahí, y ahora más o menos se ha calmado, pero mira, Manuel, no podemos obviar de que haya gente violentista y radical entrometida por todo sitio. Ahora, tampoco podemos negar que la policía hay gente que tiene también momentos de desadaptación total, son abusivos. Casi toda la historia de estas instituciones han sido instituciones represivas y violentas contra la gente. Pero bueno, vamos avanzando sobre el tema. Sagasti se ha reunido con Keiko, me preocupaba en el primer bloque el hecho de cuáles son las políticas que piensa implementar. Veo el tema del endeudamiento a través de los bonos, que en apariencia es una situación que puede favorecernos, pero no sé. Ahora, el tema de la policía, Manuel. El tema de la policía que ha desarticulado prácticamente todo el escalafón siguiente para quienes debían ser, digamos, los directores generales, y es algo que no se ha visto nunca. Por ahí que tiene el poder para hacerlo. Pero, ¿qué quiere decir? Que los 14 generales que se han quedado o que los ha pasado al retiro, que son gente de lo peor, para que pueda hacer Cervantes. Me parece que es una situación populista y que le da pie a lo que pide la calle. Por eso cuando tú hablas de la calle, muy bien, tenemos que prestarle atención a la calle, pero tampoco es cuestión de darle a la calle todo lo que pide, no estamos en los tiempos de Luis XVI, ¿no? O sea, o le damos todo la guillotina, no sé. ¿Cómo ves esa circunstancia, Manuel? No tengo una respuesta acabada para el tema de la policía, pero puedo desarrollar algunas ideas desde el sentido común. Eso no quiere decir que tenga yo necesariamente la razón. Yo supongo que una persona de 76 años que no es un político, sino que es un técnico, que ha hecho trabajo reflexivo sobre el Perú y que en su propio discurso dice, mucho tiempo no me queda, palabras del propio Sagasti, no va a cometer el error de hacer política y mala política con la policía. Yo supongo que él ha tenido razones, informes para hacer lo que hizo. Pero bueno, yo no estoy cerca de Sagasti y no podría decirte. No sé tampoco, he escuchado las dos versiones, escuchaba en la mañana, si hay un problema real con la norma, ¿no? Pero lo más probable, y no quiero ofender a nadie, es que ya habían cadenas preparadas, listas, para que en vez de tomar la policía, tomaran el poder de la estructura de la institución. En lo que sí coincido con muchas personas es que Sagasti debió explicar por qué hacía eso, ¿no? Pero este es un gobierno de transición y salvo pues que sea un Merino II, que no lo es, no imagino al actual presidente de la República con la sobriedad que ha tenido excediéndose en sus acciones de poder. Él es un gobernante administrador hoy en día. Vamos a ver, hay que otorgarle algún crédito, por lo menos unos días más, que llega el día 10 y luego ya hacemos un balance inicial, ¿no? Tengo ahí preparados, tengo unas ideas. Pero mira, querido Manuel, hubo un documento que circuló, ¿no? El día de hoy, bueno, a veces, tú sabes, está lleno de bulos y las redes, etcétera. Pero este documento tiene la firma de algunos personajes que más o menos tienen una relevancia, aunque se puede decir que son básicamente de derecha.
tú lo has leído. A ver, vamos a conversar. Dice que la ciudadanía reclama elecciones limpias. Ellos hacen una interpretación que, como te digo, cada quien tiene una interpretación de lo que está pidiendo la ciudadanía. Porque antes de pasar a tu respuesta, también es un hecho que hay mucha gente que está completamente desentendida del asunto político en los pueblos. Yo ahora estoy casualmente en una zona rural. La gente no se ha movido absolutamente para nada, ni por curiosidad, para irse a la ciudad que está una hora y media para irse a una marcha. No han hecho marcha en los pueblos, por ejemplo. No sé cómo estará en la selva, por ahí en la sierra. Los pueblos no necesariamente, ha sido una cuestión más bien citadina. Citadina y bueno, más titoquera e instagramera que otra cosa. Pero eso ya viene para después. Veamos este tema de estos reclamos que hace esta gente, Manuel. Bien. ¿Cómo los consideras? En efecto, yo recibí hace como un par de horas, me parece, un documento que tiene un conjunto de personas, en lo personal todos muy honorables y con ideas que hay que respetar y que hay que saber escuchar. Claro que sí. Vamos al primer punto que tú has dicho, la limpieza de las elecciones. Parte de la crisis que vivimos hoy fue por la pataleta de la señora Keiko Fujimori, que además intentó instrumentalizar de acuerdo a sus intereses los votos del Congreso y de su mayoría para que a través de elecciones diversas fueran colocadas diferentes personas en la administración pública. A mí me preocuparían unas elecciones lideradas por Keiko Fujimori desde la presidencia. No me preocupan unas elecciones lideradas ni por PPK, ni por Martín Vizcarra, ni por el señor Sagasti. De manera que yo creo que es un poquito tendencioso, si no mucho, generar el rumor de que las próximas elecciones van a ir con fraude. Yo personalmente no lo creo. Además van a venir organismos internacionales y las condiciones están muy propicias para que hayan reflectores. Segundo, ese documento pide, Jorge, no pide, sino que muestra su preocupación por el hecho de que el señor Sagasti, siendo presidente de la República, pueda ser candidato a la vicepresidencia. Y ahí hay un error, en mi opinión, y lo voy a expresar a través de un dicho. El ladrón cree que todos son de su condición. ¿Ya? Yo estoy absolutamente seguro, Percy, que si tú fueras presidente de la República y alguien de tu partido postula, tú no intervienes. Yo tampoco intervendría. Es lo que corresponde. Y Jorge Ceballos, que está aquí en producción, seguramente tampoco intervendría. Entonces, esa idea de que el presidente de la República, porque postula a alguien de su partido, va a manipular, tiene cierto asidero, pero no completo. Quizá el señor Alan García manipuló cuando el doctor Jorge del Castillo, que es una persona que yo respeto, salió elegido alcalde de Lima. En esas elecciones, durante todo el día, cada media hora, los canales de televisión pasaban una propaganda por el tren rápido que después fue el tren eléctrico que se paralizó 20 años. Ahí quizá sí hubo manipulación. Pero tenemos que acostumbrarnos a trabajar desde la presunción de buenos valores, y no tiene nada de malo que un presidente de la República... de la buena fe es bien difícil de aceptarse en circunstancias como las nuestras. Pero de todas maneras, déjame expresarlo, no tiene nada de malo que uno siendo presidente dirija una elección en la que participa su partido. Porque no... Eso va como candidato a la vicepresidencia. Déjame terminar. Ese es el primer punto en general. El segundo punto es que él no está yendo a la presidencia. Él está por ir, no está yendo a la vicepresidencia. El tercer punto es que el señor Sagasti, a quien yo no estoy defendiendo por si acaso, ha pedido retirarse. ¿Ya? Así es. Lo que pasa es que lo han tenido que restituir porque hay un vacío legal. Pero ese vacío legal no es culpa ni del Partido Morado, ni del señor Sagasti, ni de Carolina Lizárraga. Ese vacío legal es culpa de muchas de las personas que han firmado esa carta, que habiendo manejado el poder y la opinión pública y su influencia política, no han sabido tomar las precauciones para que se dé
esta situación insólita. Entonces, ojo, primero no hacen nada cuando están en el gobierno, en líneas generales, ¿no? Estoy hablando, o cuando tienen llegada al gobierno, o cuando tienen manejo público para mover la opinión pública, y cuando las cosas salen de esta manera, acuden a la opinión pública. ¿Y por qué no acudieron a la voz de la opinión pública cuando ellos hubiesen podido regular esto hace muchos años? Lo propio ocurre con otros temas, Percy, como el tema de incapacidad moral. Claro que sí. Que nunca fue regulado, y hay otros artículos. Hay un artículo de la Constitución que dice que el presidente no puede ser acusado, pero no se sabe qué cosa es una acusación ni ante quién. Eso va por el orden penal. No, pero algún día igual por ahí va a haber un problema interpretativo. Entonces yo le diría a estas personas que en vez de firmar ese documento, por ahí no es tan se incierto, dediquen a trabajar por el Perú para generar escenarios más saludables. Y el tercer punto, que yo creo que es el objetivo de esa carta, es criticar una eventual participación del expresidente Vizcarra, me parece que con Somos Perú, porque dicen que es un partido que votó contra la vacancia, y dicen que eso es algo que no es ético, etc. Y yo pregunto, ¿cómo es posible que más de 130 o 140 intelectuales firmen una especulación